Bagaceira. Buenas tardes, Brasil. Eu sou Grace Maia, hablo de Buenos Aires. Esse é o programa La Bagaceira, o programa que a gente faz a conexão Brasília-Argentina com Buenos Aires e Brasília são as duas cidades do meu coração, trazendo arte e diversão para as nossas tardes de quinta-feira. Hoje eu estou muito feliz que estou com uma mulher poderosa, escritora, jornalista, condutora de TV, filósofa, Silvia Oppenheim. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Grace. Me encanta estar así en esta feliz esquizofrenia. Sí, estamos con esta conexión de dos países, como siempre tentando hacer o que es en común que nosotros tenemos, que es arte. Bueno, un poco de fútbol, pero arte es mucho más interesante de hacernos esta conexión. Y además la doble lengua me encanta. Ay, sí, hay momentos que no sé si estoy hablando portugués o si estoy hablando castellano, pero bueno, es linda esta mistura. Creo que como tentamos, como vamos a hablar mucho hoy, el discurso pasa por otros lados também, não somente pelas palavras, né? Bueno, primeiro, hoje a gente vai falar de Djavan. Eu tô aí com a lista dos 100 das Rolling Stones. Fico doida toda semana para saber quem é que eu vou falar e resolvi falar do Djavan. Houve um período que se acostumaram a falar que a minha letra tinha essa particularidade, que às vezes eu uso a palavra só por causa do som. Usaram muito um verso meu para determinar que a minha letra, às vezes, era meio nonsense e tal. Por exemplo, açaí, guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Esse verso chegou a ser citado pelo Chechel, pelo Arthur Chechel, para nominar um prêmio que ele dava a coisas nonsense, a coisas assim estranhas. Para mim, não é nada nonsense, tem todo o conteúdo. Veja bem, não há nenhuma pessoa que viva no norte do Brasil, que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida, né? Porque é uma fruta abundante, barata e muito nutritiva e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Todo nortista entende esse verso. Claro. Zum de besouro, um imã. Todo mundo que gosta da natureza, é impossível ouvir um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um imã. Né? E branca é a tez da manhã. Se você acordar às 5 horas da manhã num dia meio nublado, a vida está branca. Não há nada de nonsense nesse verso. Não. O que há é falta de alcance de alguns críticos que nos pune pela sua ignorância. Eu não posso fazer nada. Mas o verso está ali, é lindo. Não há nada na minha letra que não faça sentido. Tudo faz no maior sentido. É um cantor brasileiro que é muito famoso, tem muitas músicas gravadas e fez vários shows no exterior, mas não é muito conhecido aqui na Argentina, então eu resolvi falar do Djavan. Ele nasceu em Maceió. O Djavan, ele começou querendo jogar futebol. Então ele, assim, até uns 18 anos, ele não tocava muita coisa. A mãe dele sempre foi uma mulher, assim, que, tipo, trouxe música pra casa, mas ele tava com a carreira de futebol até terminar o 2º grau. Ele terminou o 2º grau, ele viu que a música era uma coisa que ele sentiu aí, teve um encontro com o violão, sentiu que queria começar a fazer música e foi pro Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro ele foi tentando falar com um, com o outro, já tinha muitas composições, e em 2 anos ele tinha 60 composições. O Djavan, ele tem essa característica meio de aquariano, que ele faz umas músicas assim, muito diferentes, não parece com nada. Ele mistura um pouco do ritmo do Nordeste, as harmonias do Luiz Gonzaga, mistura Beatles, jazz, música afro, tanto do R&B, tanto do Brasil. E ele tem uma harmonia muito diferente, que é o que classifica assim, essa coisa de javanesca que o Caetano chamou, né? As pessoas escutavam a música dele e falavam, é estranho, mas é legal. Então até que ele conseguiu uma pessoa para ver que realmente ele tinha potencial. E ele vai pro festival Abertura da Rede Globo e ganha o 2º lugar com a música Fato Consumado. Ele começa a abrir as portas e ele grava o primeiro disco dele, que é voz, violão e música de Djavan, que tem um hit que toca até hoje, que é Flor de Lis. Flor de Lis é uma música que tem toda uma história, essas histórias de internet, que falam que foi uma música em homenagem à ex
ex-mulher dele que faleceu num parto da filha. Mas não é verdade, eu vi uma entrevista com o Djavan, ele desmentindo essa história, que realmente é uma história muito famosa, fica aí, né? Ele fala muito assim, que ele é muito profissional, assim, na hora de compor músicas, ele fala músicas de amor, músicas muito emocionais, mas eu vi uma entrevista ele falando que não, ele é profissional, ele escreve quando tem que escrever, ele não precisa de estar realmente passando por que ele está passando para escrever a música. E ele tem uma carreira super consistente, porque o segundo disco dele tem a música Lilás, que também é um hit que toca até hoje, e ele começa a ser chamado para fazer trilhas sonoras de novelas, começa a ter uma carreira de vendas de disco, e o Djavan é um cara que toca na rádio. Então, sempre, assim, você vai ouvir Djavan na rádio, porque são músicas que todo mundo conhece, e são muito bonitas, apesar de realmente serem músicas difíceis. Você vê que a melodia é difícil, é imprevisível a forma que ele vai cantar, tem uma tonada, assim, diferente. Ele sempre tá diferente em cada música, não é, assim, tipo, um estilo que se repete também, né? É um estilo que vai variando. Agora, em 2015, ele ganhou um Prêmio Latino por Conjunto da Obra, depois seguido de 2000, de Grêmio Latino de Melhor Cantor, Melhor Show, Melhor CD. Hoje eu acho que ele tá lançando o último disco dele, é um sucesso, tá tocando nas rádios, ele continua conseguindo manter a carreira dele, assim. Ele tocou com o Caetano, o Chico Buarque chamou ele bem no começo da carreira para tocar em Cuba, na época da ditadura, assim, e ele foi para Cuba, para Angola, gravou o segundo disco dele em Los Angeles com participação do Stevie Wonder. Então é uma pessoa que quando entrou bem, porque ele tem essa pegada de Djavan que realmente conquista o nosso coração. Muito legal, assim, trazer o Djavan aqui pra Argentina, porque é uma música que eu tenho certeza que os argentinos vão adorar, que é linda. Não é uma bossa nova e não é a música do Nordeste do Brasil. É uma música que fica aí meio sui generis, sem conseguir classificar. São 27 discos em 50 anos de carreira. Um dos grandes sucessos do Djavan é Oceano, que ele cantou junto com Paco de Lucia, faz a parte da guitarra. Esse é um dos grandes hits do Djavan. A gente vai escutar Fato Consumado, Flor de Lis e Samurai. Olá, volvemos. Estamos acá con la escritora de Ginebra, Silvia Hoppenheim. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Grace. Bueno, como decía ayer, estuve leyendo tu libro, pasé una experiencia hermosa. Estas experiencias que la gente que gusta de libros entiende. Agarras un libro y no quieres hacer más nada, te enganchas y es esta sensación de placer solamente por la lectura, no es que estás leyendo un texto técnico, es un placer por la lectura. Para mí es una experiencia linda porque yo abro muchos libros y leo muchas cosas, pero al mismo tiempo cuando agarro un libro que me gusta mucho, yo paro todo. Ahora sí, este libro quiero terminar. Me parece un bordado, cada frase está muy bien trabajada, me da una sensación de delicadeza en cada palabra y cada frase. Te felicito, lindísimo trabajo, orgullo, mujer poderosa, me encanta. Silvia, trabajas con este tema de pasado y primera persona. ¿Trabajas de forma autobiográfica? ¿Pones elementos ahí que vuelan de esto? ¿O realmente esta es la forma que vos te acuerdas del pasado? Está buena la pregunta, porque no sabemos en realidad si el pasado es lo que uno recuerda o lo que pasó. Sí, sí. ¿No? Los recuerdos tienen esta carga emocional que reinventan todo. En realidad, más que autobiografía, sí ocurre en el mismo lugar donde yo viví mi adolescencia, por lo tanto, las sensaciones de la adolescencia están muy presentes. La música, la naturaleza, el lago de Ginebra, pero el lago como una especie de espejo de situaciones, ¿no? Incluso hay un suicidio en el lago. Pero más que nada a mí me gusta escribir no con lo que recuerdo, sino en los agujeros de mi memoria. Ahí donde de golpe digo, no me acuerdo de esta persona, ahí puedo inventarla. Ah, ¿sí? Entonces es más, uso la memoria pero en los huecos. Ah, muy interesante. Y entonces las sensaciones son reales, porque las sensaciones de un agujero están, digo, la pared existe, el fondo quizás también, pero hay un hueco y ahí puedo hacer ficción. Ah, genial. Los personajes a veces tienen cosas de unas charlas muy... hablan de umbigo, cosas así como... Yo me quedé pensando, ¿ella se acuerda de esta charla o cómo son, tiene experiencias que te llevan ahí? Bueno, puede haber una combinación de charlas que uno escuchó y que se le fueron convirtiendo en literatura, ¿no? También yo tengo una hija adolescente, cuestiones que
yo escuchando hablarla a ella con sus amigas, se me filtraban mientras yo iba escribiendo. Genial. Entonces era como que los oídos estaban por un lado y la escritura combinaba, ¿no? Genial. Porque finalmente, más allá de los tiempos que cambian, supuestamente, amar es amar, tener hambre es tener hambre. Eso es lo que yo escuchaba, no la forma de decir, pero los apetitos, los miedos. Y entonces sí, se me pasaron algunas cosas de lo que iba escuchando y se me mezclaban con lo que yo viví. La escritura tiene algo maravilloso, que es que cuando vos te pones a escribir, es como si, no es lo mismo que hablar, es otra lengua, la de la escritura que la de la palabra hablada. Sí, es un timing diferente porque puedo repensar, ¿no? Es como algo que aparece que no sabes muy bien de dónde. Incluso cuando uno lee, es distinto también la lectura. Para mí son casi 3 lenguas diferentes, la que se habla, la que se escribe y la que se lee. Porque cuando uno lee, subraya con los ojos y cada uno subrayó lo que quiso. Entonces se va produciendo un libro interno que es de cada uno. Claro, y el libro habla mucho de esto también, de esta experiencia con las palabras, de aprender palabras, tanto por estar en otro país, poner nombre en cosas. Sí. Es muy linda la parte que él encuentra un pibe que habla de Jetem, hablando sobre esto. Bueno, a vos te debe pasar también esto. Sí, claro. Como la lengua a veces es un poco parecida, existe un tanto pero se pasa estas experiencias, de repente aprendes una palabra. También tiene una parte muy que me gustó mucho, que es cuando ella hace la primera puteada, así, es esta experiencia de niño, ¿no? De sentir una palabra, de sentir cómo habla una palabra. Cómo habla una palabra, es eso. Sí, cómo transgredir con palabras. La escena ahí de súbito es genial. Yo me acuerdo también de cómo sentía cuando hablaba una palabra mala, esta sensacióncita así de rebeldía. Sí, además como que se va, la palabra, cuando uno es chico, la mala palabra, se va preparando como si fuera un escupitazo, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí, y uno tiene el pudor porque es la primera vez que quizás la va a decir, y sale como si fuera un animal salvaje. Sí. ¿No? La cuestión de la rebeldía también, yo creo que en todo momento ella habla que nadie va a me esculpir, de la ropa que ella gusta de elegir, de las cenas con la azafata que ella quería elegir la comida. ¿Esta rebeldía ya viene más de niña o empieza ahí en este momento de la adolescencia? ¿Vos siempre fuiste una niña rebelde? Cuando tu papá yo no soy esa. Mira que acá la chica roba motos. Yo motos no robé. No, imagina. Pero así, existe esta rebeldía de intentar salir del papel, porque ser escritora es una rebeldía. Ahora estamos abriendo este espacio, pero es un espacio conquistado por hombres durante mucho tiempo. Sí. Esto viene desde temprano, algo ahí de la adolescencia, estos cambios te hicieron empezar a comprender esta necesidad de la rebeldía. Sí, uno puede pensarla en términos de rebeldía y quizás la pareja que funciona con rebeldía es libertad. Me posiciono más del lado de la búsqueda de la libertad, ¿no? El tema es que, claro, para ser libre hay que rebelarse frente a ciertas fijezas que se imponen, ¿no? Justamente en Ginebra, la otra lengua es un espacio de libertad, porque uno nace en una lengua llena de mandatos. No hagas caca, come esto, ¿no? Te van diciendo cosas que están en la lengua, o sea, uno se formatea con el lenguaje, sobre todo materno, no por culpa de la madre, sino simplemente porque es el lenguaje de la cuna, lo que se llama el primer baño de lenguaje. Entonces la protagonista de Ginebra, al mudarse justo en la adolescencia, justo cuando va a entrar en la adolescencia, coincide con la mudanza de lengua, entra en una lengua donde no hay mandato infantil. Claro. A los 11, 12 años ya no te dicen come esto, no hagas caca o lo que sea. Es una lengua que le permite elegir. Y ahí, que eso me pasó a mí, de no saber en absoluto la lengua del francés en este caso, y al mudarme ingresé en un espacio vacío, nuevo, que es la otra lengua, cuando empezaron a brotar palabras, ese otro territorio que era la lengua francesa, me sentí completamente libre y ahí me di cuenta de cómo uno está sujeto o sujetado a las palabras que te dicen lo que tenés que hacer. Sí, ¿no? Entonces más buscar la libertad, y creo que la lectura, por eso yo creo tanto en la lectura y hago talleres de lectura como si fuera casi una práctica, te diría, ética. Creo que la lectura es un ejercicio de libertad, porque uno justamente se sale de las palabras oficiales.
Y entran las palabras de un autor que te quiso traer algo del tesoro de la lengua. Claro, esta sensación cuando lees un texto que te identificas, pero que esta elección de palabras te causa una sensación que, ay, qué linda forma de decir esto. Son historias que yo me identifico siendo personas tan diferentes y al mismo tiempo me deleito con la forma que se escribe. Cada libro tiene una experiencia diferente, pero en este caso del tuyo me sentía bien de ver la forma que elegiste escribir. Qué bueno. Y esto es un placer. Amantes de libros, creo que siempre buscamos esta experiencia. Cada libro que abrís no sabes qué va a encontrar, ¿no? Otra cosa muy interesante de tu libro es el senso de humor que empieza ya con una cita de Monty Python. Y el nombre, Ginebra. En Brasil no se toma mucho Ginebra, ¿no? Pero acá es una bebida famosa, así, super punk, ¿no? Sí. Es fuerte. Sí. Y una cita de Monty Python. Y después me voy encontrando, viste que yo pongo unas risaditas así, cuando me río. Ah, qué bueno. ¿Cuál es tu relación con humor y la escrita? Cuando escribes, ¿te das cuenta que se quedó gracioso? ¿O escribes y después la gente te comenta? Es muy difícil el humor en la escritura, porque a mí no me gusta el humor explícito, ¿no? No, son cosas así. Me gusta como las cosquillas de la vida, ¿no? Y que eso aparezca en las palabras. Por eso el humor se me presenta más de imprevisto. No me parece que pueda ser un cálculo, porque no son chistes. No, el son chiste chistes, uno son lo calcula. cosas, personaje en show, la amiga, y tiene estas palabras raras, tipo septo segundo, algunas actitudes raras. Vos nunca das el nombre de la chica, ¿no? Se llama ella de la frase que tenía en la cola. Tiene una frase, eso es real. Esta es la cosa más graciosa, ¿no? Sí. Cada vez que leía. Claro, a mí me gusta mucho porque es el que vos decís, sí, es un personaje que se escribió con la virome en el Amo a culo. quien me ama, ¿no? Amo a quien me ame. Y es una frase polémica también. Sí, Amo es a quien súper me ame. fuerte, pero que como repetís llamando a ella con ese Se llama nombre, se queda genial, tipo, es gracioso esto. A mí me encantaría que, y me gusta mucho un escritor argentino que se llama Macedonio Fernández, me gusta mucho cuando los personajes, en vez de tener nombre, Juan, Marcela, Pedro, se llamen por el lugar que quieren tener en la vida. Por ejemplo, en Macedonio los personajes no tienen nombre, se llaman de un amor, dulce persona, quizá genio. Y yo un poco quise, digamos, rendirle un homenaje a esta posibilidad de nombrarse de otra manera, y esta chica se llama Amo a quien me ame. Sí, se quedó genial. Hay una parte que sale un poco como una crítica, que es casi solamente este momento del libro que habla, yo no creo que con estas ropas ella estaba pensando en la vida de alguien. Vos usás la escritura también para una forma de crítica o de una búsqueda de sustentar un tipo de discurso. Para vos es una cosa que viene y no controlas y la verdad no pasa por ahí. Un poco, digamos, hay algo de no control, más allá de que el control viene muy fuertemente después. Por eso, cuando vos decís el bordado, aparece la historia y después la corrijo y la voy puliendo como si fuera una escultura, así voy tratando de pulir y pulir. Escultura. Lo bruto, trato de que no esté demasiado controlado. Sí, evidentemente uno se da cuenta de lo que hace retrospectivamente muchas veces, y me interesan, tanto en Ginebra como en la novela anterior, me interesan mucho lo que se llaman los Bildungsroman, así es el nombre difícil, simplemente significa novelas de aprendizaje. Por ejemplo, las de Hermann Hesse, Siddhartha, o por ejemplo, El retrato del artista adolescente de Joyce, que son novelas donde un personaje se modifica. Es decir, está creciendo y cambiando en algún lugar. Por eso se llaman novelas de aprendizaje. El personaje entra de una manera y sale de otra. Eso me gusta, no sé si como ejercicio de la crítica, pero sí como búsqueda. Es como una el forma. Momento en que uno encuentra en la vida algo con lo que cambia. Y esto que hace es como esta mistura de la primera persona, que el personaje es poco autobiográfico. Exacto. Tiene esta sensación de que realmente estás pasando con la experiencia junto con el personaje, ¿no? Muy bueno. Sí, la primera persona ayuda para eso. Sí. Esta cosa de cambiar de país, esta vida gitana con la familia. Vos tuviste una infancia, tu papá me parece súper copado. Era súper copado. ¿Cómo fue tu infancia? Si tuviste una infancia con todos estos cambios, que consideras una infancia feliz, o una forma de hacer una catarsis, escribir sobre la infancia. La infancia es, digamos, como decía Fellini, el director de cine, los recuerdos más importantes de la vida, o los que son disparadores, están en la infancia, aunque uno los haya olvidado. Hay gente que olvida mucho, ¿no? Sí, hay yo gente también que tengo la mucha infancia... memoria, me identifico con esto. Sí, pero sí, fue una infancia, por un lado, de mucho amor a nivel familiar, o sea, yo
siento el amor recibido y por lo tanto me sale dar, pero al mismo tiempo mucha persecución política. Me gustó escribir eso en la novela anterior, sobre todo en Elecciones Primarias, que es esa sensación de una niña, que en la anterior es niña, acá es adolescente en Ginebra, una niña que quiere gozar, porque como en general el amor permite gozar, pero se le viene la dictadura encima. Entonces hay una represión que no sabe muy bien cómo hacer con la represión de afuera y las ganas de gozar de adentro. Entonces eso sí me interesa mucho, no perder por el dolor las ganas de vivir. ¿Cómo se puede dar eso? Producir arte es una forma de escape, ¿no? Es una forma de dar cuenta de las ganas a través de una creación posible. ¿Y cuál es lo que haces vos acá? Hablaste mucho de cine también, tu relación cuando descubriste la sala de cine con Travolta. Esta parte es graciosa también. Sí. ¿Cuál es tu relación con cine y la literatura hoy? ¿Pretendes escribir guiones, trabajar con cine directamente o es un arte que como espectadores sacas cosas de ahí? Es un arte que amo el cine. Cuando habla en la novela la protagonista de ingresar en la sala oscura, me gusta el cine con la sala oscura. No me gusta solo la película, verla en Netflix, en mi casa, no, todo, ¿no? El combo sala oscura y cine, lo envolvente. Hay un artículo de Roland Barthes precioso que se llama La sala oscura y que habla de toda la eroticidad de estar con mucha gente mirando una historia. Más de ese lado, soy más una gran miradora y admiradora del cine. Veo mucho cine. Y estabas hablando que tu primera novela ahora va a volver una ópera. Eso es como una especie de sueño, un sueño inesperado que sí, en el 15 de agosto se va a estrenar en el Teatro Cervantes la ópera de cámara basada en mi primera novela, en Elecciones Primarias. Por azar. No, por azar. Por azar. Porque una persona la leyó y resulta que esa persona que la leyó, yo no lo conocía, es un compositor argentino que la empezó a leer y cuando la leía, las voces de las niñas, porque hay muchas niñas del colegio primario en dictadura, empezaron a salirle como vocecitas cantadas. Y lo leía y iba anotando en partitura las voces. ¡Qué linda! Y a partir de ahí él hizo, se llama Guillo Spell, que es el autor finalmente de la ópera de cámara, hizo la ópera de cámara que se va a estrenar y uno siente que la música de las palabras encontró su lugar. Genial. Esto es como una junción linda del universo y viene de ahí, de todo lo que estás haciendo. Haces todo con un esmero muy nítido, que existe mucho trabajo por detrás. Uno cuando lee y puede parar y disfrutar, entiende que existe todo este trabajo. ¿Cuáles son los programas que estás haciendo ahora? ¿Un programa en la tele? En Canal Encuentro estoy haciendo uno que se llama Nacidos por Escrito y de eso se trata, de los que nacen por escrito, que son los personajes de la literatura. Cada programa está dedicado, como si por ejemplo ustedes tienen un hermoso personaje en Brasil que yo quiero mucho, que es el protagonista del Gran Sertón Vereda de Guimarães Rosa, también de Guimarães Rosa, que se llama Riobaldo, ¿no? Sí. Bueno, los programas que yo estoy haciendo son programas no sobre los autores ni sobre las novelas, sino sobre la vida del personaje, o sea, quién fue Riobaldo, por ejemplo, o Doña Flor. Sí, ¿no? claro. En el caso de la Argentina es quién fue Funes el Memorioso de Borges o quién fue la Amada de Cortázar. Estamos trabajando los que nacen por escrito y bueno, nada, me divierto mucho. Es una idea genial porque la verdad de los libros nos identificamos con los personajes, a veces transportamos un poco para el autor, pero que muchas veces es el personaje, claro. ¿no? Que están como vida, vivos, están vivos en los libros. Uno abre un libro y aparece. Claro, es genial. Estamos muy felices de recibir, realmente tu obra es lindísima. Quiero leer el otro libro que ahora estoy nueva fan. Muchas gracias por compartir con nosotros. Es un libro que salió este año, ¿no? Sí, salió hace un par de meses. Ahora en febrero salió en la Feria Ginebra, lindísimo. Estamos conectando ahí tu obra en Brasil. Este programa tiene esta facilidad de cambiar información. Creo que llevo tu libro a Brasil para mostrar a mis amigos. Una alegría, pues la literatura brasileña para mí es una marca de fuego. Cuando vi de Guimarães Rosa que compara con tu papá, yo leo, wow, qué lindo. Y realmente... No, y Brás Cubas, para mí
está lleno de personajes Claro, hermosos. Machado de Assis tenía unos personajes fortísimos. Sí. Pasé toda mi adolescencia con estos personajes porque yo estudié en la escuela militar y teníamos que leer muchísimo. Realmente la literatura brasileña tenía a ver así con mi adolescencia. Son fuertes, personajes fuertes para leer. Y yo escribo también, entonces así como me encanta ver mujeres y como llegando a lugares donde antes no teníamos muchas mujeres para se inspirar. Y vos sois una fuente de inspiración porque realmente tienes una carrera consistente, lindísima. Felicito por este trabajo genial. Bueno, gracias por meterme en esta doble lengua que me encanta. Bueno, muchas gracias, querida, por venir. Bueno, vamos terminando por acá. Mando un abrazo a mis amigos en Brasil, Alex y Isaac de La Bagaceira. A todos mis amigos que estoy ahí casi volviendo a Brasil, extraño Marcela. Volvemos jueves que viene con más un programa La Bagaceira. Paz. La Bagaceira.